Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Gracias, Carlos. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Ya a punto de terminar la semana. A ver cómo la acabamos. Falta poco. Sí, el problema de que ya se acaba la semana es que ya se acerca el lunes, pero bueno, Este cañón que pasa muy rápido el fin de semana. Se pasa más rápido bueno, que la semana. lo bueno es que vamos a tener semana largo hasta el martes. Bueno, sí, algo bueno tenía que tener esta semana. Ey, y ya prácticamente entramos a final de año porque ya festejando Día de Muertos, ya se nos acabó el... En 2 semanas empiezan los temas de Navidad, el arbolito de Navidad y ya, adiós. Se acabó otro año. Ujú. Todavía me acuerdo que estaba haciendo mis propósitos con las uvas bueno, me acuerdo más bien que estaba celebrando hace un año Halloween y otra vez ya, muy rápido. ¿Ok? Y conforme vamos creciendo, los años pasan muchísimo más rápido. Hay que aprovecharlos entonces. Exacto. Bueno, pues yo espero que ya estén todos conectados. Hoy tenemos baja presencia. 3, 5. Bueno, 5, 7. Está bueno. Pues vamos a empezar. Voy a comenzar con anuncios parroquiales. Eh, el día de hoy en la mañana, o ayer, ya no me acuerdo, creo que el grupo de ayer abogó, y aquí no manejamos el tema como si fuera amparo, que solo aplica para los que litigan sus propios asuntos, sino lo hacemos general. Entonces, una de sus compañeras pidió que si podíamos cambiar de fecha la entrega del cuestionario y del examen. Más bien fue del cuestionario nada más, pero yo lo amplié al cuestionario y al examen y a todas las tareas y trabajos de esta semana. Entonces, voy a ampliar la fecha de entrega de todo lo que tengamos pendiente para entregar esta semana, que era para este domingo, lo vamos a ampliar para este domingo en 8, para que lo hagan a mayor profundidad, con mayor seriedad, y que no lo hagan este, nada más para cumplir el requisito, sino que lo hagan para en verdad aprovechar el tiempo que les estoy dando y realizar un trabajo que les sirva a ustedes. Aquí no se trata de que a mí me acrediten que hicieron la tarea, sino que les sirva a ustedes para construir su conocimiento. Entonces, bueno, pues con esto estamos cerrando la unidad 1. La entrega del cuestionario es de este domingo en 8, al igual que del examen. Ahorita vamos a ver una conferencia que dio hoy el doctor Guillermo Estrada, con el que también podemos terminar de matizar lo que vimos sobre el control difuso de convencionalidad y el tema de derechos humanos que hemos incorporado inclusive a nuestra materia de procesal en el nuevo temario y que ya vimos, pero ahora pues lo va a abordar un profesor que es experto en materia de derechos humanos, internacionalista, doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM, él es investigador también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tiene varias obras escritas, una obra personal, me parece que son 2 o 3 libros y algunos libros coordinados y participaciones en varios congresos, seminarios. Es una autoridad ya reconocida en la materia. Entonces, los que pudieron asistir al día de hoy en la mañana a la conferencia, bueno, pues recibirán sus constancias con valor curricular porque asistieron al evento como de manera opcional, y los que no pudieron asistir de todas maneras van a recibir el día de hoy la oportunidad de tomar este tema. Van a tener que presentar para el día
no este domingo, sino el próximo domingo. En lugar de una reseña, vamos ahora sí a trabajar con el tema de los tweets. Estos tweets sí son parte del concurso de grupos, entonces acuérdense en trabajar con sus compañeros, en redactarlos a mano, subirlos, cada uno de ustedes con mención a qué grupo pertenecen y quiénes integran el grupo, y los suben individualmente. El tweet va a ser sobre la conferencia del control difuso de convencionalidad. La conferencia era sobre el control difuso de convencionalidad las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, haciéndose en el evento. Solamente pudo abarcar el doctor Guillermo el tema del control difuso de convencionalidad, quedó de regresar al foro del Psicocice. El Psicocice es un de la Universidad de Chiapas y además es un centro que está reconocido por el CONACYT, así que las actividades que de él derivan son con toda la seriedad y el valor curricular de las constancias que expide, pues también porque están de alguna manera avaladas por el CONACYT o son producto del trabajo de una institución que está avalada por el CONACYT. Entonces, vamos a generar el día de hoy, van a ver la presentación, van a ver la presentación y en cuanto vean la presentación, terminando, voy a decirles cuáles son los tweets que hasta este momento están aprobados para ustedes, para que también los puedan subir ya al Twitter de su cuenta en relación con la Academia de Enseñanza Digital. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno, pues vamos a correr el video. Aquí estoy por si tienen alguna duda o algo que quieran comentar. Jurista y estamos en la mejor disposición de escuchar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Psicocice, les damos la más cordial bienvenida. También vamos a dar a conocer las actividades que tendremos la próxima semana en la celebración del 70 aniversario de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y también damos la bienvenida a los que participan en el curso de Derechos Humanos que inicia el día de hoy. Así que tenemos muchas cosas que celebrar y también tenemos muchas cosas y proyectos de los que queremos que sean para ustedes. Vamos a ver ahora quién tendremos y qué tema trataremos en este viernes de Derechos Humanos. Por favor, Daniel, adelante. Pues bienvenidos nuevamente. Saludamos hasta Jalapa, Veracruz, a Alejandro Edgar González, a Abigail Velázquez, a Alejandro Edgar, ya lo dije, Basilio Hernández, Baden García, gracias por estar con nosotros. Un saludo a nuestro querido amigo Baden, a Carlos Iván López, a Dania Jaral, a Galaxis 10, Griselda Yerid Rodríguez Galindo, y los iremos saludando a José Luis Valle, siempre nuestro querido fans de Viernes de Derechos Humanos.
Así que vamos a empezar. Queremos agradecer la presencia del doctor Guillermo Estrada, un compañero investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo tuve el placer de compartir algunas experiencias académicas con él. Viajamos, recuerdo, a Perú y a Buenos Aires en unas actividades del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y la verdad, yo estoy muy contento que esté con nosotros hoy. Doctor Guillermo Estrada, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Lo que siento es que no podamos estar físicamente y entonces de eso me priva de estar en Chiapas, pero bueno, algo de las ventajas de estar confinados y de estar en casa en la medida en que podamos es que podemos hacer estas acciones virtuales. Así que a la orden, encantado de estar. Bien, hemos elegido un tema interesante que tiene que ver con la Corte Interamericana, específicamente con la función consultiva que le corresponde a la Corte Interamericana, pero podríamos empezar diciendo, si consideras, doctor, ¿cuál es la importancia para México, para el derecho interno, de la labor que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Adelante, por favor. Gracias, Alfonso. Por supuesto, en los últimos años ha cambiado el valor que le damos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. No es lo mismo o no es la misma respuesta si pensamos en el año 2000, cuando tú y yo estudiamos Derecho, por ejemplo, o en el 2005, incluso hasta en el 2010. Quizás sea la sentencia Radilla Pacheco y la sentencia Campo Algodonero, previamente la sentencia Castañeda Gutmann, las que irrumpieron, las que pusieron en el debate con mayor fuerza la jurisprudencia o la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego pasaron muchas cosas, entre otras, por supuesto, la reforma constitucional de 2011, y a partir de ahí posicionamientos de la Suprema Corte, de jueces de primera instancia, de tribunales colegiados. La academia también miró con otros ojos la función de la Corte Interamericana, que hacer esta pregunta en el contexto particularmente que estamos viviendo ahora de 2020 en nuestro país, sin lugar a dudas exige una respuesta fundamental para decir que la Corte Interamericana hoy por hoy tiene una labor estructural en el derecho regional internacional. La Corte Interamericana, como bien decías, a través de sus dos grandes funciones, como la función contenciosa y la función consultiva, genera influencia, impacto de distintas maneras en los distintos países de la región americana, que tienen no solamente aceptada la competencia contenciosa del tribunal, sino también que son estados parte de la Convención Americana, o en última instancia, como seguramente veremos más adelante, son estados miembros de la OEA. No podemos perder de vista, por lo tanto, lo que está haciendo la Corte Interamericana. Está tocando temas interesantes, temas que son importantes para la región. En muchos casos, sus criterios suelen ser criterios, como decimos, de avanzada, muchísimo más progresistas. No lidia, a diferencia de otros tribunales internos, con la posición de otros poderes, por así decirlo, a nivel internacional. No estoy menospreciando bajo ninguna manera el poder que tienen los estados en el ámbito internacional, el poder político sobre todo, pero desde el punto de vista jurídico, la Corte Interamericana ha tenido una misión muy clara, que es la de ir abriendo temas a la discusión bajo la perspectiva de los derechos humanos. Recuerdo, por ejemplo, mucho la posición que tiene Sergio García Ramírez respecto de la Corte Interamericana, cuando afirma que la Corte se ha convertido o se convirtió, sin que necesariamente ese haya sido su objetivo inicial en la década de los 80, en una Corte de pocos casos, pero con un impacto fenomenal. Y esa es la Corte que tenemos, por lo tanto hay que estar pendiente de lo que resuelve,
hay que dialogar con ella, cuando digo dialogar, estoy pensando también en criticarla, estoy pensando en hacer un análisis sesudo de lo que hace la Corte, exigirle argumentación sólida, porque en esa función que haga la Corte Interamericana va la protección de los derechos humanos de muchísima gente, que somos los que habitamos en esta región del planeta, Alfonso. Muy interesante, la verdad, el avance que podríamos decir, no sé si estás de acuerdo, que ha provocado en el derecho interno de los estados parte, de los 20 que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, el impacto que ha provocado las sentencias, ¿verdad? Ahora, algo así como podríamos decir, vamos a decirlo al revés. Saludamos a María de los Ángeles Mares Acosta, Sonora. Saludos al norte del país. ¿Qué pasaría si no se hubiera constituido el sistema interamericano de protección de derechos humanos? ¿Cómo ves el derecho mexicano o los derechos internos tendrían el avance, por lo menos jurídico, que tienen ahora en las constituciones? ¿Cuál sería tu opinión, doctor? Yo lo veo inevitable, Alfonso. Hay una postura, una metodología que propone Joseph Weiler respecto de la manera en cómo estudiamos el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y él propone que hagamos una metodología geológica, es decir, que pensemos que el derecho internacional se va sumando, se va construyendo a partir de capas, como las capas geológicas, como el suelo que pisamos, como la tierra, y que de alguna manera el derecho internacional no es una abrogación de normas y por lo tanto una creación nueva de normas, o una recreación de normas, sino una acreción. Es decir, usando también un término geológico, propone el profesor Weiler, que se van sumando una capa tras otra y entonces se va construyendo el edificio, la estructura que tenemos del derecho internacional. Desde ese punto de vista, yo veo inevitable que se haya construido el sistema interamericano de protección de los derechos humanos por dos razones fundamentales, a diferencia de lo que pasa en Asia, por ejemplo, o de lo que pasa en Oceanía. América, el continente americano, se ha visto influenciado en muchos modos de vida de la cultura occidental, particularmente de la cultura europea, de la cultura centroeuropea, no solamente porque España conquistó buena parte de América y Brasil, sino también porque las ideas, la manera en cómo percibimos el mundo ha sido influenciado por mucho del pensamiento centroeuropeo. Por lo tanto, la cercanía, al menos intelectual, epistemológica, entre Europa y América y el desarrollo también en Estados Unidos de América no daba otro camino para pensar que el liberalismo francés de la Ilustración tarde o temprano tendría que influir no solamente las estructuras del derecho internacional, cosa que pasa en la Declaración Universal en 1948, un poco antes en la propia Carta de las Naciones Unidas, y que terminaríamos en América copiando un diseño que se había pensado en Europa y por lo que te escuché decir al inicio respecto de los 70 años del Consejo de Europa y del Convenio Europeo, justamente copiamos ese sistema que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo trajimos a América muy al estilo europeo, con una comisión, una corte, y entonces construimos lo que hoy conocemos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos sistema interamericano? No lo sé, porque el esquema que habíamos planteado, la influencia que tenemos, era prácticamente inevitable que termináramos construyendo un sistema interamericano. Y la segunda cosa, de manera breve, que quisiera decirte, es que en el mundo, más allá del discurso de los derechos humanos, en el mundo comenzaron a aparecer tribunales internacionales.
tribunales especializados, no solamente en el ámbito de derechos humanos. Y, por ejemplo, pasa en derecho del mar, o pasa más tarde que en derechos humanos, pero pasa en derecho penal internacional, y pasa con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, o en tribunales de inversión o tribunales de comercio. Eso hace que el sistema interamericano tenga también un lugar privilegiado en la expansión de los tribunales internacionales. Por lo tanto, insisto, yo lo veo como un camino prácticamente inevitable que tenía que llegar en el contexto en el que estamos. Muy interesante. También al principio decías, cuando estudiamos, pues ¿quién de nosotros nos íbamos a imaginar la existencia de un sistema que podía impactar, que no fuera nacional específicamente, tan fuertemente en nuestro sistema jurídico? Y pensábamos que la Constitución era el único documento fundamental y que además la Suprema Corte de Justicia tenía la última palabra. Y de hecho, pues así fuimos formados. Pero ese cambio tan radical, que inclusive el doctor Sergio García Ramírez podría decirse que antes de la idea de la famosa 4T, ¿no? Él hablaba de una cuarta revolución jurídica. ¿Por qué? Pacífica. ¿Por qué? Porque decía la independencia de México, la reforma, la revolución y los derechos humanos. Y entonces es muy interesante esos cambios de paradigmas que ahora tenemos y que todavía cuesta un poco porque creo que no hay una estructura todavía sólida, está en conformación en México, sobre todo para que en los sistemas educativos se analicen los casos, se analice la jurisprudencia, se pueda preparar mejor con un nuevo lenguaje jurídico a los estudiantes. Y algo que decía se me hace muy interesante en el sistema de lo que mencionaba sobre la expansión. Yo metafóricamente le he llamado el Big Bang de los derechos humanos, porque tiene un efecto expansivo, ¿no? Se van permeando, se van acrecentando poco a poco, y si bien es cierto, falta todavía eficacia, positivados están muchos de ellos. Y es muy interesante lo que también hay que reflexionar, que realmente yo lo he mencionado, a veces los latinoamericanos somos consumidores ideológicos, y como bien lo dice el doctor Guillermo, pues de una u otra manera, a semejanza, ¿verdad? A pesar de que prácticamente Latinoamérica no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero pues también fuimos movidos por esa brutalidad de la humanidad contra la propia humanidad, que nos dejaba mucha reflexión. Muy interesante la exposición, que nos deja muchas reflexiones, doctor Guillermo Estrada. Y por último, respecto a este tema introductorio, ¿cómo los tribunales nacionales, desde tu punto de vista, han impactado a través de lo que se llama el control difuso de convencionalidad en un nuevo discurso jurídico a través de las sentencias o de las opiniones consultivas? ¿Cuál se te da tu opinión respecto a de México específicamente, doctor? Hay una posición de un profesor polaco en la década de los 30, Ludwig Ehrlich, que escribía ya en su curso de Derecho Internacional de La Haya, que los jueces nacionales tenían la obligación de usar y de interpretar el derecho internacional. Él tiene una lección en La Haya que se titula Interpretación de los Tratados, y justamente asumía que el derecho internacional, particularmente el derecho internacional convencional, tenía que ser de uso común en los estados, no solamente por las autoridades ejecutivas, sino por las autoridades judiciales de un estado. Esa idea, digamos, que no prosperó, no, se quedó allí como una postura de avanzada en su momento. Luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comenzó también a incorporar esta noción de que tendrían que ser los jueces internos o las autoridades internas
quienes usaran el Convenio Europeo para la protección de los derechos y libertades fundamentales de 51, y que de alguna manera también este convenio, al usarse, pues tendría que ser interpretado por los operadores jurídicos nacionales. Está allí esa postura del Tribunal Europeo y de algunos de los teóricos que se ocupaban del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el contexto europeo. Y entonces, como seguramente muchos lo saben, estoy seguro que tú lo sabes bien, en el caso del sistema interamericano fue a partir de votos particulares, en ese famoso caso de Mirna Machank y el voto de Sergio García Ramírez, y luego en Almonacid Arellano ya la mayoría de la Corte pronunciándose sobre control de convencionalidad, y luego han venido distintos razonamientos y criterios en Radilla Pacheco, en Hellman, etcétera. Se ha incorporado esa idea de que los tribunales nacionales particularmente, y luego las autoridades de un Estado, las legislativas, las ejecutivas, todas, nosotros diríamos en México las de los órganos constitucionales autónomos también, lo que tienen que usar es el derecho para resolver controversias, para diseñar políticas públicas, para legislar, etcétera. Y ese derecho no solamente es el derecho nacional, sino también el derecho internacional y particularmente el derecho convencional. De allí que se haya incorporado esta noción de control de convencionalidad. Un control de convencionalidad, al abrirlo a las autoridades de los estados, pues no podría ser un control concentrado, que solamente le quedara al Tribunal Interamericano, a la Corte Interamericana, la facultad de interpretar la Convención Americana, sino tendría que ser un control difuso, porque sería utilizado, interpretado, yo digo incluso hasta con una intención particularmente interesante, manipulado. Lo digo así porque el derecho al final es eso, es un instrumento, es un lenguaje que se manipula en sentido metafórico, claro, pero por los litigantes, por los legisladores, por los jueces, etcétera, tendría que ser usado en términos generales por las autoridades internas de un Estado. Y a eso le llamamos control difuso de convencionalidad. Y por supuesto que nos ha generado un debate importantísimo, porque no sabíamos qué hacer con el derecho internacional. Eso hay que decirlo. Yo todavía me encuentro, ahora que estamos en busca de videos como herramientas didácticas para nuestros estudiantes, me encuentro muchas conferencias de gente, no diré nombres, pero que de pronto comenzó a usar el derecho internacional convencional, de pronto comenzaban a hablar del derecho internacional consuetudinario, de pronto aparecen normas o conceptos como el jus cogens o las obligaciones erga omnes. De pronto todos nos volvimos internacionalistas, porque el control difuso de convencionalidad, esta idea de que la Convención Americana y los tratados de derechos humanos tienen que ser usados por las autoridades, particularmente por los jueces de primera instancia o los jueces de los poderes judiciales, pues nos obligaba a usar derecho internacional. Y entonces aquella idea de que el derecho internacional era solamente para los diplomáticos, para el servicio exterior mexicano, de pronto se volvió de uso corriente y de uso común yo te diría, en la mayoría de los foros, no solamente académicos, sino realmente en los foros judiciales. De allí, pues, que el impacto del control difuso de convencionalidad o del control de convencionalidad ha sido de tal manera que quienes nos ocupamos de derecho internacional, pues nos hemos visto con interlocutores muy válidos, porque tenemos que hablar de derecho internacional y tenemos que usarlo y tenemos que proponérselo a los jueces y tenemos que proponérselo a los estudiantes. Y ha sido eso, por supuesto, un reto, porque quienes nos ocupamos también de la docencia jurídica o de la investigación jurídica, pues, hemos tenido, y tú lo sabes bien también, Alfonso, que dialogar para que se transformen los planes de estudio, para que el nombre de materias como garantías individuales cambie, y por supuesto ahí viene toda una serie de debates
porque luchamos con otras escuelas de pensamiento, con otras formaciones, y la tarea no es fácil, pero en general, si me preguntas por el impacto está clarísimo, porque nos ha permitido que en muchos congresos, actos, etcétera, estemos discutiendo temas sobre control de convencionalidad. Excelente. Saludamos a Baez, México. Saludos, buenos días a todos. A Gonzalo Amarante Sánchez Méndez, saludos. Los invitamos a que participen a través de sus preguntas, sus comentarios, para aprovechar la experiencia. Quiero decir que el doctor Guillermo Estrada, antes de este boom, podríamos decir, de los derechos humanos y del derecho internacional, pues ya era un estudioso de esa disciplina, y eso nos da un punto de vista superior para comprender. ¿Cómo podríamos entonces resumir, antes de entrar a la facultad consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo podríamos, porque para nosotros quizás está algo ya claro, lo que es el control difuso de convencionalidad, pero cómo decirles a los estudiantes, porque este concepto, como bien dijiste, de lo que se trata es de establecer un discurso, inducir, ¿no? ¿Cómo podemos decir qué es el control difuso de convencionalidad al que mencionas que, de acuerdo con la Corte Interamericana, están obligados los operadores jurídicos? Bueno, creo que sí tenemos que insistir a los estudiantes en la manera en que debe funcionar el control de convencionalidad es a partir de ciertos ejercicios. Es decir, ¿cómo hacemos para que los estados de la región americana, particularmente México, cumpla con los derechos humanos, ¿no? Pongamos el caso del derecho a la salud y el contexto de la pandemia. ¿Qué tipo de obligaciones le genero al Estado y ante quién las puedo exigir? Y la idea de control de convencionalidad automáticamente tiene que generar, que disparar un debate desde que acudo, por ejemplo, ante un hospital público y exijo un cumplimiento del derecho a la salud, y entonces mido los criterios del derecho internacional. Claro, yo no llego con un médico a decirle, oiga, fíjese que la observación general 14 del Comité DESC establece que usted me tiene que dar medicamentos, por ejemplo, con el más alto nivel científico. No estoy pidiendo exactamente eso, pero sí en el planteamiento, es decir, sí sabemos que las autoridades ejecutivas, en este caso las autoridades a quienes o en donde descansa la protección de nuestra salud, entonces ellos serían los primeros de conocer y de verificar que se cumplen ciertos estándares, ciertas obligaciones del Estado encaminadas a la salud, a proteger la salud humana. Y luego viene la otra parte es la que siempre hemos tenido, particularmente desde el discurso jurídico, que es de alguna manera el último remedio, cuando las autoridades ejecutivas no cumplen con algún tipo de obligación, siempre está el juez, ¿no? Siempre está la institución judicial. Y entonces acudo con los jueces a través de una demanda, y la idea del control de convencionalidad sería insistir que los estudiantes deben incorporar, las abogadas y los abogados tendríamos que incorporar nuestros, en los conceptos de violación, por ejemplo, en las demandas que estemos haciendo, ya sea de primera instancia o de amparo, etcétera, incorporar al derecho internacional. Y lo que significa es justamente no solo reproducir un artículo de la Convención Americana, sino interpretarlo. Y la interpretación, además, es justamente proveer un diálogo o traer conceptos de los comités de Naciones Unidas, citar una jurisprudencia de la Corte Interamericana, plantear un contexto que justamente sirva para exigirle al Estado determinado tipo de obligación, y a eso, es decir, ahí está la importancia del control de convencionalidad. Por eso ahora hemos entendido que dicho control se hace o se debería hacer desde la primera instancia, porque además el juez mejor posicionado para hacer control de convencionalidad es el juez que tiene aproximación a los hechos.
principio de inmediatez, ¿no? Le llaman los procesalistas, particularmente los civilistas, a quien saludamos también con mucho gusto, y ese principio de inmediatez a los hechos, a las partes, las tiene el juez de primera instancia. Luego es ese juez de primera instancia el que tiene siempre la posibilidad de hacer mejor control de convencionalidad en virtud de este contexto. Estoy diciendo además algo que ya ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Alfonso. Muy bien, muy bien. Saludamos a Carolina Román, ella es fan distinguida, siempre nos sigue, ella es de Ecuador, nos manda saludos desde Ecuador. Al doctor Guillermo, también saludamos a Xochitl, excelente tema, felicita siempre al programa, esta vez no nos felicitó, pero felicidades por escucharnos. Invitamos nuevamente a que hagan llegar sus comentarios, sus dudas. Yo quisiera también un aspecto importante, considero, y quisiera tu reflexión, porque uno de los temas inmediatos que surgen cuando hablamos de derecho internacional, sobre todo el derecho convencional de los tratados internacionales, resulta que empezamos a hablar de jerarquías. Es decir, si la Constitución es superior a los tratados internacionales o si los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Yo le digo a los estudiantes que tendríamos que remontarnos quizás a 1969, cuando el hombre llegó a la Luna, sobre la Convención de Viena sobre Tratados, cuando se establece que ningún Estado puede invocar normas internas para desconocer normas de los tratados, pero además esas normas internas deben incluir o no a la Constitución. Esa sería una pregunta. Y si realmente tendríamos que hablar de jerarquías desde el punto de vista formal, es decir, a priori, porque ese es un tema que todavía considero yo que habría que analizar. ¿Cuál sería tu opinión, estimado doctor Guillermo Estrada, al respecto? Alfonso, desde luego me haces la pregunta del millón. Te la voy a responder en dos dimensiones. La primera es una dimensión formal. Yo te diría cómo funciona el tema de la jerarquía hoy en México, de la jerarquía normativa. No fácilmente nos podemos hacer a un lado de ese concepto, porque Kelsen particularmente influyó de tal manera en nuestra concepción del sistema jurídico que ordenó a través de este criterio jerárquico y donde la Constitución, como dice nuestra Constitución, es la norma suprema de la Unión, una serie de criterios que permiten que el sistema jurídico se ordene justamente a partir de jerarquías. Y entonces, al ubicar la Constitución en la cúspide del sistema jurídico durante todo el siglo XX, y antes incluso, pero me refiero a la influencia kelseniana, permitía que las normas que estuvieran debajo de la Constitución se articularan de acuerdo a la Constitución. Y entonces lo que nos importa es el texto constitucional como un documento que se protege, como una serie de normas que se protegen respecto de lo que está debajo. Lo cierto es que el mundo cambia, ¿no? En alguna intervención hace unos momentos hacía yo alusión a esta geología del derecho internacional. No es lo mismo lo que estábamos discutiendo hace 100 años de lo que estamos discutiendo ahora, ni de lo que estábamos discutiendo hace 200 años. Y me parece que hoy en día el criterio de jerarquía no siempre es un criterio que satisface una explicación formal. Pero bueno, a eso me voy a aludir ahora en esta segunda dimensión. Termino diciendo en este primer plano de análisis, en esta primera dimensión de análisis, lo que pasa en México. Como recordarán, la Suprema Corte, celosa, como es un máximo tribunal, tribunal constitucional de nuestro país, celosa de proteger la Constitución, se plantea en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que el parámetro de control de regularidad constitucional ya no solo se conforma con la Constitución, sino con los derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Y eso
esa frase, que se diga así y que sea obligatorio al ser, además, producir, al ser contradicción de tesis, produce jurisprudencia, que sea obligatorio para los operadores jurídicos judiciales del país, digamos que plantea un nuevo reto a la jerarquía constitucional. Y en esa misma contradicción dice la Suprema Corte que no solamente cambia el parámetro de control de regularidad, sino que este parámetro, conformado de fuente nacional, derechos humanos de fuente nacional, la Constitución, como derechos humanos de fuente internacional, derechos humanos consagrados en tratados, goza del principio de supremacía constitucional. Es decir, ahí está ubicado en el primer plano normativo, jerárquico, este parámetro de control de regularidad constitucional. Y este parámetro sirve para medir normas que en principio tendrían que, al estar inferiores, al estar abajo, al ser inferiores, tendrían que estar de acuerdo con ese parámetro de control. Desde el punto de vista formal, no nos separamos de la jerarquía normativa, no nos separamos de que la Constitución es la norma suprema, le incorporamos, atención, no los tratados internacionales de derechos humanos, sino los derechos humanos consagrados en tratados internacionales, cosa que es sensiblemente distinta, y tenemos otra vez nuestra jerarquía normativa hecha, construida, nuestra estructura. Paso a la segunda dimensión muy rápido, Alfonso. Y por supuesto, si hay alguna duda, lo hago con muchísimo gusto, lo comentamos. El derecho internacional contemporáneo plantea una serie de conceptos y de prácticas, porque no es solo una discusión teórica, que la podemos relacionar con lo que se ha denominado derecho global. El derecho global supone la concurrencia de distintas normas formales o informales, cosa que a los juristas nos hace ruido esto, pero que permiten una regulación respecto de determinados temas. Y ponen distintos ejemplos. Yo me voy a atrever a poner quizá dos y luego sí, hay más ejemplos hoy en día. El tema de la salud es un buen ejemplo, porque la Organización Mundial de la Salud, sin generar derecho propiamente, sin generar obligaciones jurídicas a los estados, nos plantea de vez en vez una serie de criterios que en el tema de la pandemia, para decirlo todavía con mayor especificidad, en el tema de la pandemia, los estados, muchos de ellos, siguen, es más, protegen sus decisiones en lo que dice la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud. Cuando no son propiamente fuente de obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, según los criterios formales, particularmente del siglo XX. ¿Qué estamos generando allí? Bueno, lo que estamos generando es una suerte de concurrencia de normas que no solamente vienen de la manera formal en que se producen, sino también de ámbitos informales, es decir, que no han seguido el procedimiento que nosotros normalmente le otorgamos para que haya un tratado internacional, una ley, etcétera. Es decir, no son procedimientos formales de creación del derecho, fuentes formales del derecho. Pero ese es un fenómeno que está presente. Otro fenómeno que suele ser también interesante es cómo se gobiernan las ciudades. Por ejemplo, el urbanismo, el derecho a la ciudad y la manera en cómo se regulan ciertas ciudades, particularmente las grandes metrópolis. Y hay asociaciones de ciudades que más o menos se plantean y recomiendan a los estados una serie de medidas para, por ejemplo, trazar vías de movilidad en las grandes ciudades. El Metrobús es un claro ejemplo y estoy pensando, perdón por lo parroquial del comentario, pero estoy pensando en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Cómo se construye el Metrobús no fue una ocurrencia de alguna autoridad no, son asociaciones de ciudades que trazan políticas, recomendaciones y que de alguna manera comienzan a gobernar, lo pongo entre comillas, y a eso le llamamos nosotros hoy derecho global. Se le puede llamar de otras maneras, gobernanza global, etcétera, pero para referirme a normas jurídicas o a normas, estoy pensando en esos conceptos. Y eso
Alfonso, trastoca la idea de jerarquía. Porque qué norma está por arriba, qué norma está por abajo, si esta tiene que estar de acuerdo con la otra, y al final lo que tenemos es una cuestión diferente. Déjame nada más decir una frasecita. Esas posturas, teorías del monismo y el dualismo, con el que nos ayudaron a explicar el siglo XX, hoy son completamente estériles para referirnos y explicar. ¿Cómo le explico yo a los estudiantes, por ejemplo, esto que te estoy diciendo? Si somos monistas o dualistas, y si es monismo internacionalista o monismo nacionalista. Cito lo que dice Armin von Bogdandy del Instituto Max Planck: son como zombies que nos persiguen a propósito de Día de Muertos muy cerca y de Halloween, son como zombies que están detrás de nosotros ayudándonos a explicar, pero ya no nos sirven para explicar, por lo tanto tenemos que ofrecer nuevas herramientas. El derecho global es una nueva herramienta. Perdón por extenderme, Alfonso. No, la verdad, estás, poco a poco se ha ido incrementando la participación y tocando temas torales, ¿no? Fíjate que esto de los parámetros de regularidad constitucional que bien mencionas, como negando la Corte a reconocer lo que es el bloque de constitucionalidad, pero habla de parámetros de regularidad constitucional, que sería todo un tema para analizar, y yo nomás te quisiera compartir con todos este comentario, ¿verdad? Como todos sabemos, la Corte Mexicana hace un cambio importante en 1994, cuando se establecen en el artículo 105 las controversias constitucionales que ya existían anteriormente, pero se establecen en un artículo y se establece su ley secundaria y también las acciones de inconstitucionalidad. En aquella época nace el concepto de parámetros de regularidad constitucional. Es decir, como tú acabas de mencionar, este zombie, ¿no? Nació en 1994, pero la Corte lo sigue usando cuando la 10ª época versa sobre los derechos humanos. Entonces, ¿cómo en la 10ª época podemos crear normas que restringen a los derechos humanos por estar en la Constitución? Creo que si seguimos midiendo con conceptos que fueron utilizados en su momento de manera importante, para otra situación a la que enfrentamos ahora, pues deja mucho que desear. Pero ese es todo un tema. Y tenemos algunas preguntas. Excelente tema. Dice acá, ya se me fue su nombre porque se hizo grande. Dice, excelente programa y brillantes comentarios del doctor Guillermo Estrada, Alejandro Edgar González Flores. Ricardo Pérez nos pregunta, buen día, muchas gracias por permitirnos aprovechar esta excelente clase. Y mi pregunta es, cuando la Constitución Política y un tratado internacional en materia de derechos humanos se encuentran en contraposición entre sí, ¿cuál debe subsistir? Bueno, creo que ya se ha contestado, no sé si quieras agregar algo. Creo que antes de darte la voz para esa pregunta, creo que ahora no se puede contestar a priori, ¿verdad? Tendríamos que estar en el caso concreto, pero no sé qué podríamos decir al respecto. Sí, de acuerdo. Habría que precisar qué se entiende por en contraposición entre sí. Y entonces me voy a referir otra vez a la contradicción de tesis 293/2011 para contestar en planos normativos. Si la contraposición no implica restricciones expresas en la Constitución, entonces el principio que debería resolver esta contraposición es el principio pro persona, en el sentido de que preferimos la regla, la norma, que más proteja o que menos restrinja los derechos. Pongo un ejemplo clarísimo y sigo con el tema del derecho a la salud, Alfonso, Ricardo, porque me parece que puede ser útil. El artículo 4 de la Constitución, en el párrafo que no recuerdo ahora con precisión, dice que todas tenemos el derecho a la salud. Y luego dice que la salud se reglamentará en la ley respectiva. En cambio, los artículos tanto del protocolo adicional a la Convención Americana como el Protocolo de San Salvador o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrollan con mayor fuerza
lo que debemos entender por derecho a la salud. Particularmente el gozar o disfrutar del máximo nivel posible de una salud física, social, y eso genera muchísimo mayor alcance que lo que dice el 4 de la Constitución, solo que ahí no está propiamente en contraposición. Luego la Ley General de Salud se reformó para incorporar lo que dicen los tratados internacionales en una ley, si no estoy mal yo, del 2013. Es decir, en una reforma a la Ley General de Salud de 2013. Pero ¿cómo se plantea aquí? Bueno, tenemos una norma muchísimo más protectora porque me dice cuál es el alcance del derecho a la salud, qué debo entender por derecho a la salud, cuáles son las obligaciones del Estado que se desprenden para proteger el derecho a la salud. Me quedo con los artículos tanto del pacto como del protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que la Constitución. La Constitución puede quedarse allí y se refuerza y entonces arma un parámetro. Distinta cosa cuando hay restricciones expresas en la Constitución, porque lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que si hay restricciones expresas deberá prevalecer la Constitución, no importa si el derecho internacional es muchísimo más protector. Desde el punto de vista formal lo resolvemos así, no obstante, y eso está clarísimo por la práctica internacional, que resolver a favor de la Constitución cuando la restricción es expresa en contra de lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente le acarrea la responsabilidad internacional al Estado mexicano, como bien decía Alfonso en algún momento, porque no puedo invocar derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. Nos resuelve, nos ayuda a resolver el tema en el ámbito interno, en el ámbito internacional la norma internacional prevalecerá, aun cuando la restricción esté expresa en la Constitución. Muy bien, muy interesante, la verdad. Hay una pregunta en el Facebook que dice, Baez MX dice, respecto a lo que sea, ¿qué